Hola, bienvenidos a este tutorial sobre radiografía de tórax e infección por COVID-19. Soy el Dr. Jordi Català, jefe de servicio de radiología del Consorci Sanitari Integral de Barcelona, de los hospitales Moisès Broggi de Sant Joan d'Espí y del Hospital General de l'Hospitalet, que abarcan una región de aproximadamente 450.000 habitantes, muchos de los cuales han contraído la infección por COVID-19 y han tenido que ser atendidos por nuestros servicios de urgencias y algunos de ellos ingresados en nuestros centros. Es precisamente del servicio de urgencias de donde surge la petición hacia el servicio de radiología, no solo de informar las radiografías de tórax realizadas en estos pacientes, debido a la sutileza de los hallazgos en muchos de ellos, sino de intentar transmitirles una valoración de la extensión de dichos hallazgos que pudiesen tener en cuenta junto con la exploración clínica y analítica a la hora de decidir la necesidad de ingreso o alta del paciente. Y fue así como surgió la creación de ERVI, una escala de valoración radiológica para el ingreso del paciente que les está resultando muy útil y que incluso puede continuar aplicándose durante el periodo de hospitalización para valorar su evolución o en reconsultas al servicio de urgencias y que se expone en este tutorial, que espero te sea de ayuda, y que si estás interesado en descargarte, se encuentra en las páginas web oficiales de la Sociedad Española de Radiología Médica, SERAM, y en la web de Radiòlegs de Catalunya. Empezaremos por la indicación de solicitud de radiografías de tórax. En urgencias, si existe sospecha de infección por COVID-19 y se realizará a ser posible en el Departamento de Diagnóstico por la Imagen. Si no es posible, haremos una radiografía con el equipo portátil en decúbito supino. En UCI, siempre que el intensivista lo crea conveniente, también con radiografía portátil. En pacientes hospitalizados siempre se realizarán con el equipo portátil y únicamente en las siguientes situaciones: empeoramiento clínico relevante, estancamiento clínico a la finalización del tratamiento y pacientes que han estado con un cuadro clínico grave ingresados en UCI, al alta tras su recuperación en planta como placa referente por si existiese reconsulta por empeoramiento o si existiese indicación de seguimiento evolutivo en relación a posibles secuelas pulmonares. ¿Qué tipo de lesiones podemos encontrarnos en la radiografía de tórax de pacientes que nos haga sospechar que pueda tener una infección por COVID-19? En primer lugar, encontraríamos la opacidad focal, que consistiría en un claro aumento de densidad de márgenes algo definidos, aunque menos que un nódulo, densidades menores de 3 centímetros y que característicamente suelen encontrarse en la periferia de ambos pulmones, en regiones subpleurales adyacentes a fisuras y que pueden ser lesiones únicas, pero con mayor frecuencia observamos varias lesiones y a menudo de manera bilateral. La tenue opacidad focal consistiría en una lesión similar a la anterior, pero menos evidente, con menor densidad, con mayor dificultad para localizarla. La tercera lesión, tenue aumento de densidad difuso, serían áreas más extensas que las opacidades focales, de dificultosa delimitación y visualización. El patrón intersticial focal o difuso consistiría en imágenes lineales, refuerzos peribronquiales que traducirían afectación intersticial pulmonar o engrosamientos septales. A menudo se encuentran estas imágenes también lineales visualizadas a nivel de la periferia debido a estos engrosamientos septales o a pequeñas telectasias laminares. El patrón alveolo intersticial, focal o difuso, sería la combinación de las opacidades focales, ya pueden ser tenues o opacidades focales de mayor densidad, junto con el patrón intersticial focal o difuso. Para localizar a las lesiones, dividiremos cada pulmón en 3 tercios y delimitaremos los clásicos campos pulmonares superior, medio e inferior, que van desde los ápex hasta el nivel de ambos senos costofrénicos. A continuación mostraremos un ejemplo de cada una de las lesiones. En este caso empezamos por la opacidad focal, este aumento de densidad que se encuentra a nivel de la periferia de campo pulmonar medio. Otra opacidad focal a nivel del segmento anterior del lóbulo superior derecho, en la periferia del mismo, el cual nos está delimitando parte de la cisura menor a nivel de su periferia
y que correspondería, como decimos, a una opacidad focal. En esta misma radiografía también podríamos observar la presencia de tenues opacidades focales en ambas bases pulmonares, en este caso la localizada probablemente en la língula, realizando signo de la silueta con el margen cardíaco izquierdo, aunque no suele ser lo habitual. En la proyección de perfil apreciamos el aumento de densidad descrito anteriormente a nivel del segmento anterior del lóbulo superior derecho, que contacta con la porción anterior de la cisura menor, y también observamos las opacidades descritas a nivel de ambas bases pulmonares, a nivel de la porción anterior del lóbulo inferior y también en la porción posterior, localización esta última donde frecuentemente observamos las lesiones por COVID-19. En el mismo paciente del primer ejemplo encontramos una tenue opacidad focal por encima de la opacidad focal descrita anteriormente, que se localiza a nivel de la periferia de campo pulmonar medio. En la radiografía del segundo ejemplo, como hemos comentado anteriormente, aparte de la opacidad focal en el segmento anterior del lóbulo superior derecho, también nos encontramos con tenues opacidades focales a nivel de ambas bases pulmonares, en este caso la izquierda, realizando el signo de la silueta con la porción inferior del margen cardíaco izquierdo. Otra tenue opacidad focal periférica en el lóbulo superior derecho, adyacente a la cisura menor, motivo por el que se visualiza la parte más periférica de esta como una interfase y no como una línea, al apreciarse mayor densidad por encima que por debajo de la cisura menor. Pasamos al tercer tipo de lesiones, correspondería al tenue aumento de densidad difuso, localizado en este caso a nivel del campo pulmonar inferior derecho. Estas lesiones pueden ser visualizadas con dificultad, especialmente en mujeres debido a la interposición del tejido mamario en las bases pulmonares, y como decimos son lesiones que son difíciles de detectar. En la proyección de perfil observamos que la opacidad se localiza a nivel de la porción más anterior del lóbulo medio. El cuarto tipo de lesiones correspondería al patrón intersticial focal, en este caso un paciente donde se aprecia a nivel de campo pulmonar inferior izquierdo un refuerzo de la trama bronquial, un patrón intersticial que en menor grado también se aprecia a nivel de base pulmonar derecha. En un paciente EPOC, en los pacientes EPOC puede ser dificultosa la valoración de dicho patrón, debido a que ya normalmente se encuentra comprimido el parénquima a nivel de bases pulmonares debido al enfisema de campos superiores. Otro ejemplo con un tenue aumento de el patrón intersticial más marcado a nivel de ambos campos inferiores. Si tenemos dudas, tenemos que mirar el resto de la radiografía. En este caso observamos otra vez el signo de la periferia de la cisura menor, observado debido a que existe una tenue opacidad focal localizada por encima de ella, probablemente a nivel del segmento anterior del lóbulo superior derecho. Y un caso de patrón intersticial difuso, afectando a prácticamente la totalidad de ambos pulmones. Únicamente quedaría respetada la porción superior del pulmón izquierdo, a veces secundario a la presencia de enfisema o bullas, ya que algunos de esos pacientes son pacientes EPOC y ya tienen un enfisema pulmonar de base. Y por último, uno de los patrones más frecuentes, el patrón alveolo intersticial, que combinaría la afectación intersticial pulmonar con la presencia de opacidades focales, como es en este caso, bilaterales, de predominio en periferia. Pero también nos podemos encontrar en pacientes que llegan al servicio de urgencias con sintomatología sugestiva de COVID-19, pero que podemos encontrarnos hallazgos que no son característicos de infección por este virus y que nos tendría que hacer pensar en otro diagnóstico, aunque a veces pueden asociarse a patrones compatibles con COVID-19. No serían sugestivas, por ejemplo, la consolidación focal única, que sería un aumento de densidad con o sin broncograma aéreo, con o sin el signo de la silueta en relación con las estructuras adyacentes,
y que sugeriría más el diagnóstico de una neumonía bacteriana. Al inicio no es frecuente ver consolidaciones en infecciones por COVID, pero sí pueden observarse durante la evolución, especialmente en las graves, debido a la evolución y reacción del parénquima pulmonar de tipo inflamatorio que se traduce en estas consolidaciones pulmonares. Tampoco es frecuente la presencia de adenopatías, aunque sí que puede coexistir una infección vírica con otras entidades que las pudiesen dar. El derrame pleural tampoco es típico de infección por COVID-19, aunque podemos encontrar en los pacientes que ya sea por otro tipo de patología, como puede ser la insuficiencia cardíaca congestiva, descompensada muchas veces por infección en estos pacientes, pues podrían mostrar la presencia de derrame pleural, y el nódulo pulmonar, ya sea cavitado o no, que corresponde a una densidad redondeada de mayor densidad y márgenes mejor definidos que las opacidades, tampoco es una manifestación típica de COVID-19, aunque sí que puede coexistir por presencia de otras entidades. En este ejemplo, paciente joven que acude al servicio de urgencias en plena pandemia por COVID-19 con fiebre, tos, expectoración mucopurulenta, y en la radiografía se aprecia una consolidación con broncograma aéreo que ejerce el signo de la silueta sobre el margen cardíaco derecho, correspondiendo a una neumonía bacteriana localizada a nivel del lóbulo medio, aunque recordemos que hasta en el 5% de pacientes puede coexistir una infección por COVID-19 y una sobreinfección bacteriana. Tampoco son típicas la presencia de adenopatías ligadas a la infección por coronavirus, pero es verdad que puede existir infección por dicho virus en pacientes con otras entidades que pudiesen dar la presencia de adenopatías. En este caso vemos adenopatías bilaterales en ambos hilos pulmonares, aumentados de tamaño y densidad. Podría corresponder a un paciente con sarcoidosis, linfoma, tuberculosis y, ¿por qué no?, estos pacientes también pueden infectarse con coronavirus. La imagen en la proyección de perfil, la típica imagen en donut a nivel de los hilios pulmonares. Y tampoco es frecuente la asociación de infección por COVID-19 con la presencia de derrame pleural, aunque sí que este puede estar presente si el paciente tiene otras patologías, especialmente la cardiovascular, pacientes cardiópatas que pueden descompensar y realizar insuficiencia cardíaca con presencia de derrame pleural, como es en este caso. En la proyección de perfil observamos el derrame pleural izquierdo, que a veces puede acumularse también a nivel de las cisuras. Y tampoco es frecuente la manifestación de infección por COVID-19 a nivel del pulmón con imágenes nodulares, ya sean cavitadas o no, aunque sí en pacientes afectos de lesiones de este tipo pueden contraer la infección por COVID, como sería este ejemplo en un paciente que ya estaba diagnosticado de una lesión pulmonar y que contrae la infección por COVID-19. Siempre que sea posible compararemos las radiografías con previas, especialmente si estas están cercanas en el tiempo. Este ejemplo es de un varón de 47 años que reconsulta en urgencias a los 4 días de haber venido, el 31 del 3, viene a urgencias, se le diagnostica una infección por COVID-19 con una valoración ERV inicial de 2, con presencia de tenues opacidades bilaterales periféricas, y a los 4 días reconsulta por empeoramiento clínico, mostrando un patrón alveolo intersticial con un ERV de 3, y lo que nos llama la atención es la diferencia de volúmenes pulmonares entre la radiografía del 31 del 3 respecto a la del 4 de abril, debido a que estos pacientes progresivamente muestran una dificultad a la hora de respirar con mayor disnea, y en el momento de realizar la radiografía son incapaces de realizar buenas inspiraciones. Comparativamente con la realizada hace 4 días observamos la disminución de los volúmenes pulmonares. ¿Qué tipo de informe propusimos en nuestro servicio? Primero de todo, diferenciar ambos pulmones, describir los hallazgos en el pulmón derecho y luego en el izquierdo,
definiendo las lesiones en cada pulmón, si son únicas o múltiples, indicando en la medida de lo posible la localización y distribución de las lesiones, si bien suelen ser periféricas, aunque no siempre se reflejan en la radiografía. Periférica no siempre significa que tenga que estar en la parte lateral del pulmón, pues hay lesiones periféricas en las bases o ápex, incluso centrales, justacisurales, que también son periféricas subpleurales, aunque en la radiografía no lo parezca, y estas son más difíciles de localizar. Se puede hablar de campos pulmonares superior, medio o inferior, pues al ser algunas de las lesiones bastante sutiles es difícil precisar en ocasiones el lóbulo donde se encuentran. Además, no siempre se cumple el signo de la silueta con estas lesiones, de menor densidad que las consolidaciones neumónicas bacterianas y que en la TC se traducen como áreas de vidrio deslustrado. Indicamos si existe predominancia de alguna de las localizaciones, por ejemplo, si es bilateral, de predominio derecho o izquierdo, o si es unilateral, pero con múltiples lesiones, el campo en el que predominan. En cuanto a la conclusión del informe, según si la afectación es unilateral o bilateral y en relación a la cantidad y distribución de las lesiones, podemos tener una aproximación en cuanto a la probabilidad de que lo que estamos viendo sea una neumonía por COVID-19. Aunque en el contexto de pandemia actual existen muchas posibilidades de que cualquier sutil hallazgo en el contexto clínico y analítico adecuado lo sea. Y aunque no existe una escala de correlación exacta entre los hallazgos y la gravedad o predicción de la evolución de la neumonía por COVID-19 con la radiografía de tórax, probablemente a más número y extensión de las lesiones, peor evolución. Por eso creemos importante la descripción propuesta y siendo los términos subrayados los que deberían aparecer en el informe, y de ellos se derivaría la conclusión con los siguientes grados de aproximación al diagnóstico. Compatible o altamente sugestivo de COVID-19, afectación uni o bilateral con lesiones de prácticamente todo tipo de predominio en periferia, con una certeza prácticamente absoluta. Sugestivo sospechoso de COVID-19, encontraríamos menor cantidad de lesiones cuyo aspecto lo sugeriría, aunque no necesariamente todas estén en la periferia. Sería una radiografía con alta probabilidad de corresponder a una infección por COVID-19. No concluyente de COVID-19, ya sea por el aspecto, la localización o la sutileza de las anomalías, no podemos asegurar que estemos ante una infección por COVID-19, ya que existen otros agentes patógenos e incluso otras entidades no infecciosas que podrían dar el patrón que estamos viendo, especialmente en fases iniciales, y no podemos asegurarlo con certeza. No sugestivo de COVID-19 correspondería a un diagnóstico alternativo, porque el tipo de hallazgos no nos sugieren una infección por COVID-19 y sí nos sugiere otro diagnóstico como una neumonía bacteriana, un tumor, un fallo cardíaco, etc. Aunque hemos comentado que podrían coexistir con una infección por COVID-19. Conclusión de normal, radiografía sin hallazgos relevantes, y pudiera ser que el paciente o no tenga nada o que su infección por COVID-19 no se hubiese manifestado radiológicamente todavía. Como hemos comentado al principio del tutorial, el servicio de urgencias nos solicitó si podía ser posible que, aparte del informe descriptivo de la radiografía de tórax, les ayudásemos con algún tipo de herramienta para poder cuantificar la extensión de los hallazgos y así tener un dato más a la hora de decidir si el paciente ingresaba o era dado de alta. Y así fue como se creó la escala ERVI, la escala radiológica para valoración del ingreso en relación a los hallazgos visualizados en la radiografía de tórax. Así valoramos la radiografía de tórax empezando por un pulmón, luego por otro, definiendo las lesiones, el número de lesiones y la extensión en cada pulmón de los mismos para luego hacer una valoración conjunta. Así nos podemos encontrar con diferentes escenarios. Si los pulmones no tienen lesiones, se puntúan con 0 puntos, sería un informe de normalidad sin hallazgos. Si en alguno de los pulmones observamos menos de 3 lesiones de cualquier tipo, menos de 3 campos pulmonares afectados, le otorgamos un punto. Si existen 3 o más lesiones de cualquier tipo o los 3 campos pulmonares afectados, le otorgaríamos 3 puntos. Si existe afectación bilateral, la puntuación correspondería a la suma de los hallazgos de cada pulmón, y así podremos tener diferentes escenarios, como por ejemplo que existiese afectación de menos de 3 lesiones o menos de 3 campos afectados en cada pulmón, B más B, con un total de 2 puntos, B más C, una afectación en un pulmón con menos de 3 lesiones o menos de 3 campos afectados, y en el otro pulmón
3 o más lesiones o más de 3 campos pulmonares afectados, sería un B más C, 4 puntos, o C más C, con afectación en cada pulmón de 3 o más lesiones de cualquier tipo o los 3 campos afectados, con un total de 6 puntos, y si en global entre ambos pulmones están afectados 3 o más campos pulmonares, añadiríamos un punto adicional. También añadimos un punto adicional si existe consolidación, que puede traducir neumonía bacteriana o coinfección, adenopatías o derrame pleural, o si en su seguimiento evolutivo la evolución es a síndrome de distrés respiratorio agudo con una extensión de la afectación parenquimatosa pulmonar bilateral, sugiriendo, como decimos, un síndrome de distrés respiratorio agudo o una neumonitis intersticial aguda. Añadiríamos un punto, resultando el máximo de la puntuación con 8 puntos. Como hemos dicho, esta escala valora extensión y iría desde el 0 hasta el 8, de menos a mayor extensión de los hallazgos, pudiendo reflejarse al final de la conclusión del informe radiológico de la siguiente forma, como hacemos nosotros: ERBI, en este caso, por ejemplo, ERBI 3. Si la puntuación en escala ERBI es de 3 o más puntos, debería ser considerado un criterio adicional a la valoración clínica y analítica para decidir el ingreso del paciente, pues probablemente a mayor grado de extensión, peor evolución. ¿Y por qué hemos marcado el valor 3 de ERBI como frontera para valorar, junto con la clínica y la analítica, el ingreso o no del paciente? La respuesta la encontramos en la bibliografía consultada. Hemos encontrado algún artículo donde valora la extensión de la afectación pulmonar no con radiografía convencional, sino con TC, y una de las propuestas es valorar el número de lesiones, si hay 3 o más lesiones, si estas miden 3 o menos o más centímetros. Siempre el número 3 está presente en estas escalas de valoración en el TAC. Nosotros empezamos con el número 3 un poco guiados por estas publicaciones, pero quisimos comprobar si lo que estábamos haciendo tenía sentido o no, si lo hacíamos correctamente y si nos estábamos adecuando a esta suposición de que a más extensión radiológica, peor evolución, como parece lógico. Y lo que hicimos fue analizar a 100 pacientes con evolución desfavorable que acabaron en exitus, con estancia en la UCI o ambos supuestos, y encontramos estos resultados. En la evaluación de los 100 pacientes, el ERBI inicial fue el que vemos a continuación, y a partir de 3 es cuando existe un mayor número de pacientes que acaban en la UCI. Si nos fijamos, el 94% de los pacientes tenían valores de 2 o más, quedando solo el 6% con valores de 0,1, y esto lo utilizamos para escalar, hacer una estratificación de la gravedad, y consideramos leve a los pacientes con un ERBI de entrada 0,1, moderado con ERBIs 2, 3, 4 y severo con valores mayores de 4, 5, 6, 7, 8. Y decidimos el punto de corte a nivel del valor de escala ERBI 3 y coincidía con nuestra suposición, ya que el 92% de los pacientes se encontraban por encima de la franja de 3, era un buen punto de corte, y porque el valor 3 era el que daba el salto entre los valores anteriores, con un número mayor de pacientes que acababa en la UCI. Por tanto, consideramos que este era un buen valor para empezar la valoración del paciente de si tenía que ser ingresado o no. Así pues, propusimos esta estratificación en cuanto a la gravedad de los pacientes: 0,1 pacientes con un grado de severidad leve, 2, 3, 4 moderado y 5, 6, 7, 8 con un grado severo de afectación. Esto nos proporcionó una serie de resultados y conclusiones preliminares, de las cuales destaco que aproximadamente el 75% de los pacientes que evolucionan con ingreso en UCI, éxitos o ambas cosas, tienen un valor de ERBI entre 5 y 8.
El 92% de los pacientes que evolucionan con ingreso en UCI, éxitos o ambas cosas, tienen un valor de ERBI mayor de 3, por lo que parece lógico plantearse tener en cuenta a la hora de valorar el ingreso del paciente en el hospital junto con otros parámetros clínicos, analíticos, edad y comorbilidades, un ERBI a partir de 3, ya que el porcentaje de este valor supera en más del doble la suma de los 3 valores precedentes. El siguiente paso irá dirigido a intentar conocer qué porcentaje de pacientes para cada valor de ERBI muestra evolución desfavorable, si bien dicho resultado dependerá de otros factores tales como la edad, comorbilidades y la instauración rápida del tratamiento adecuado. Los números nos dicen que a partir de 3 es importante la valoración, pero no quiere decir que todos los pacientes con valores 3, con valores 4, 5, 6, 7 acaben en la UCI. ¿Qué porcentaje de estos pacientes van a acabar con una evolución desfavorable? Esto es lo que queremos valorar en un futuro. Y un ejemplo del cuerpo del informe radiológico que realizamos en nuestro servicio sería el siguiente. Indicamos qué tipo de proyección de radiografía de tórax se realiza en el contexto de pandemia por COVID-19 y describimos los hallazgos, primero en el pulmón derecho, luego en el pulmón izquierdo, otros hallazgos adicionales, realizamos la conclusión, anotamos el valor de ERBI y si procede, marcamos si existe evolución radiológica al tener radiografías previas comparativas y señalamos si existe mejoría, estabilidad o empeoramiento. Este podría ser un ejemplo de informe de radiografía de tórax. Primero valoramos el pulmón derecho, existía un patrón alveolo intersticial, tiene unas opacidades periféricas en campos medio inferior, probablemente en número mayor de 3. El número que otorgamos al pulmón derecho es de 3. Pulmón izquierdo con un patrón alveolo intersticial en campos medio inferior, otorgamos valor de 1 sin otros hallazgos. Hacemos la valoración conjunta de ambos pulmones, tenemos que añadir un punto por estar afectados 3 o más campos pulmonares entre ambos pulmones y la conclusión sugestiva o sospechosa de COVID-19. A continuación vamos a mostrar varios ejemplos de radiografías de pacientes afectos de infección por COVID-19. Empezamos con este paciente con afectación alveolo intersticial de los 3 campos pulmonares derecho y medio inferior izquierdo, donde observamos también opacidades periféricas. Una de las características de estas opacidades es que a veces pueden confundirse con los cruces costales entre arcos anteriores y posteriores de costillas, lo que puede dificultar la interpretación de la radiografía. En la proyección de perfil observamos varias de estas opacidades, en este caso en língula o lóbulo medio. Paciente afecto de un patrón alveolo intersticial afectando a los 3 campos pulmonares derechos y a campo medio inferior izquierdo, con un ERBI de 5 y una conclusión de compatible altamente sugestiva de COVID-19, y observamos en la proyección de perfil esta extensa afectación parenquimatosa. Otro ejemplo de paciente compatible altamente sugestivo de COVID-19 con tenues opacidades de predominio periférico, bilaterales y patrón intersticial afectando a campos pulmonares predominantemente inferiores con múltiples opacidades periféricas con un ERBI de 7. Otro paciente ERBI 7 compatible altamente sugestivo con múltiples opacidades alveolo intersticiales en campos superiores y medios, en este caso también a nivel inferior del pulmón izquierdo, y múltiples opacidades periféricas. Y en la proyección de perfil observamos también la extensa afectación parenquimatosa pulmonar. Recordemos también la afectación a nivel de la porción posterior de los lóbulos inferiores, sin una clara distribución geográfica segmentaria, sino extensa afectación a nivel de la porción posterior de todo el lóbulo inferior. Un ERBI de 5, un paciente con múltiples opacidades alveolo intersticiales en campos medios e inferiores de ambos pulmones y opacidades en periferia de pulmón derecho. Otro paciente, ERBI 5, patrón alveolo intersticial en campos pulmonares medios e inferiores y alguna tenue opacidad periférica derecha. Visualizada en la proyección de perfil también con aumentos de densidad que se distribuyen principalmente en porción posterior de lóbulos inferiores. Paciente con ERBI 7, un patrón alveolo intersticial bilateral
en todos campos pulmonares y alguna tenue opacidad periférica izquierda. Otro paciente con ERBI7, un patrón alveolo intersticial afectando a todos los campos pulmonares y alguna opacidad periférica bilateral. Vemos la proyección de perfil con esta extensa afectación parenquimatosa en un paciente con ERBI7. Y pasamos a la conclusión de sugestivo sospechoso. Observamos este aumento de densidad en campo inferior derecho, probablemente en lóbulo medio y opacidad en segmento posterior del lóbulo inferior derecho, dificultado por la superposición del parénquima mamario, en este caso una paciente femenina, y observamos en la proyección de perfil este aumento de densidad otra vez en la porción posterior del lóbulo inferior y probablemente exista afectación a nivel de lóbulo medio. En este paciente de aumento de densidad en base pulmonar derecha, si forzamos la ventana a la escala de grises, podemos observar mayor contraste entre la zona aumentada de densidad del campo pulmonar inferior derecho respecto al área contralateral. Es un truco que nos puede ayudar a veces si existe duda. Al ser una radiografía digital podemos forzar la ventana para obtener mayor contraste. Y en este caso, un paciente enfermero del propio servicio de diagnóstico por la imagen, donde observábamos un dudoso aumento de densidad ocupando campos medios inferior izquierdo. El paciente ya tenía cambios pulmonares conocidos de tuberculosis. Existía una dudosa imagen que no se acabó de valorar en la radiografía de tórax, creyendo que era un cruce entre costillas. Se valoró como un ERBI1. Como decimos, tenía cambios conocidos de tuberculosis a nivel del ápex derecho. Y en la proyección de perfil observamos los cambios de TBC a nivel apical, y también llama la atención este aumento de densidad otra vez en la porción posterior de lóbulos inferiores. Observemos cómo los últimos cuerpos vertebrales muestran un aumento de densidad cuando progresivamente deberían de mostrar una disminución de la densidad. Al ser personal del propio servicio de diagnóstico por la imagen y con unas PCRs negativas, decidimos, para intentar comprobar que realmente lo que estábamos viendo era real, realizar un TC que nos acabó confirmando la presencia de esta opacidad parenquimatosa en la periferia de la porción posterior del lóbulo inferior izquierdo, y realmente se confirmó también que la opacidad contralateral era real y existe una pequeña opacidad en la periferia del lóbulo inferior derecho, que hubiese cambiado el valor de la escala ERBI a 2, lo que no hubiese cambiado es el valor en cuanto a la escala de gravedad. Otro caso, sugestivo sospechoso, un patrón alveolo intersticial afectando a campos superior e inferior derecho y campos medio e inferior izquierdo, con un ERBI de 3. Otro caso, sugestivo sospechoso, tenue patrón alveolo intersticial afectando a los tres campos pulmonares derechos y campo medio e inferior izquierdo, un ERBI de 5. En la proyección de perfil, nuevamente, este aumento de densidad a nivel de la porción posterior de lóbulos inferiores, que aumenta la densidad de los cuerpos vertebrales. Otro caso sugestivo sospechoso, un patrón intersticial focal bilateral en base derecha y campo medio izquierdo y alguna tenue opacidad periférica bilateral en campos medios, un ERBI de 3. Y aquí tenemos un caso de una conclusión no concluyente para COVID-19, un tenue aumento de densidad en campo pulmonar inferior derecho, probablemente en lóbulo medio. Se marcó como un ERBI de 1, y en la proyección de perfil vemos este aumento de densidad a nivel de lóbulo medio, aunque no fue concluyente para COVID-19. Otro caso no concluyente para COVID-19, paciente mujer joven, con aumento de densidad con dudoso broncograma aéreo en segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo, y la clínica era compatible con una infección por COVID-19 sin leucocitosis y con linfopenia. La linfopenia es un valor del hemograma que se repite con alta frecuencia en estos pacientes.
se catalogó con un ERBI D1 y posteriormente la paciente progresó rápidamente con extensa afectación parenquimatosa pulmonar derecha, confirmando la infección por COVID-19. Y vemos en la proyección de perfil el aumento de densidad nuevamente a nivel de la porción posterior de lóbulos inferiores, extenso, opacificando los cuerpos vertebrales. Este ejemplo también no concluyente, paciente POC con refuerzo bivasal de la trama broncovascular más marcada que la radiografía previa a nivel de ambas pirámides basales, sobre todo la izquierda. La radiografía de 2017, paciente POC, no estaba tan marcada esta trama broncovascular, se catalogó con un ERBI de 2. Otro caso, sugestivo sospechoso, opacidad en periferia de campo medio derecho, la podemos observar aquí, y de localización posterior en el segmento apical del lóbulo inferior derecho en la proyección de perfil con un ERBI de 1. Paciente también sugestivo sospechoso, opacidad en periferia de campo medio derecho, paciente que tenía una radiografía previa del 22 de enero de 2020 en un control ambulatorio por EPOC y que en este caso mostraba, como decimos, opacidad en periferia de campo medio derecho, asociado además a derrame pleural, ERBI de 2. Otro caso no concluyente con un patrón intersticial focal en campo inferior derecho y medio izquierdo, ERBI de 2. Pasamos a un ERBI de 3 en un paciente compatible altamente sugestivo con un aumento de densidad que ocupa campos medios e inferior derecho y patrón intersticial focal en campo inferior izquierdo. Observamos la imagen a nivel de campo medio e inferior derecho, esta dudosa opacidad que en esta localización puede confundirse con la sombra mamaria, la sombra del pezón, y en este caso en la proyección de perfil observamos nuevamente cómo se aprecia la opacidad a nivel de porción posterior de lóbulos inferiores. Un caso con un ERBI de 4, paciente compatible altamente sugestivo, una afectación alveolo intersticial en campos medio e inferior derecho e inferior izquierdo, asociado a derrame pleural derecho, lo que supondría una puntuación en la escala ERBI de 4. Caso compatible altamente sugestivo, con un ERBI de 5, una afectación intersticio alveolar afectando a los 3 campos pulmonares derechos y campo medio e inferior izquierdo, extensa afectación a nivel del parénquima en la proyección de perfil, ERBI de 5. Un ejemplo de puntuación ERBI 6, afectación intersticio alveolar afectando a los 3 campos pulmonares derechos y al campo pulmonar medio izquierdo, observando también en la proyección postanterior a nivel retrocardíaco, en la porción más medial del lóbulo inferior izquierdo, una consolidación que se aprecia en la porción posterior en la proyección de perfil. Pudiera ser una neumonía bacteriana en el contexto de coinfección de paciente afecto de coronavirus o un principio de consolidación de la afectación por la propia infección de COVID-16, un ERBI 6, como decimos. Y a continuación, casos ERBI 7, 3 o más opacidades focales en cada pulmón, las podemos identificar e individualizar perfectamente. Opacificación también a nivel de la porción más posterior de lóbulos inferiores, un ERBI 7. En este caso, un ejemplo de ERBI 8 en un paciente con extensa afectación ya alveolar, bilateral y difusa, un probable síndrome de distrés respiratorio agudo, una neumonitis intersticial. Añadimos un punto, puntuación ERBI de 8. Otro caso ERBI 8, una extensa afectación alveolo intersticial derecha y alveolar izquierda extensa, también en un probable síndrome de distrés respiratorio agudo, que es una de las evoluciones a las cuales realizan estos pacientes que tienen que acabar ingresados en UCI. Otra radiografía con extensa afectación intersticial bilateral y un derrame pleural derecho, probable síndrome de distrés con derrame asociado. Solo podemos añadir un punto más si existe alguno de estos hallazgos. El máximo de la escala ERBI es hasta 8.
Y ahora un caso de diagnóstico alternativo, paciente que muestra una consolidación en el lóbulo inferior izquierdo con derrame pleural ipsilateral, probablemente una neumonía bacteriana con derrame metaneumónico o quizás ya empiema a nivel de la porción posterior, segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo. Volvemos a recordar la importancia de comparación con radiografías previas. Mostramos otra vez el caso del paciente varón de 47 años que reconsultó a urgencias por empeoramiento clínico 4 días después, donde observamos que la radiografía muestra una importante disminución de los volúmenes pulmonares respecto al estudio previo. A continuación les muestro algunos ejemplos evolutivos desfavorables con pacientes que acabaron en exitus o ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Paciente mujer de 60 años con una radiografía de tórax ERB inicial de 7, afectación al alveolo intersticial, 3 campos pulmonares derechos a nivel medio inferior izquierdo, el 29 del 3, y que en 2 días, evolución rapidísima, algunos de estos pacientes muestran una evolución desfavorable muy veloz, muestra una radiografía ya portátil en la UCI con una extensa afectación parenquimatosa bilateral que prácticamente únicamente respeta lo que es la porción superior del lóbulo superior izquierdo. Otro ejemplo, mujer de 62 años, ERB inicial de 7, el día 22, día 24 existe ya un aumento de la afectación parenquimatosa, especialmente en base pulmonar derecha y campo superior izquierdo, y el día 31 del 3 muestra progresión de los hallazgos. Mujer de 64 años con un ERB inicial de 7, afectación al alveolo intersticial bilateral, y que el 31 del 3 ya está ingresada en la unidad de cuidados intensivos con una extensa afectación parenquimatosa a nivel del pulmón izquierdo y del pulmón derecho, respetando únicamente la parte superior del pulmón. Mujer de 35 años con un ERB inicial de 5 el día 17 y que en un día muestra una evolución rapidísima con una afectación parenquimatosa pulmonar bilateral. El día 31 ya se encuentra en la UCI intubada con esta extensa afectación parenquimatosa bilateral. Observamos la rapidez de la evolución desfavorable de algunos pacientes. Y una mujer de 50 años con un ERB inicial de 5 el día 27, el día 29, 2 días después, observamos la evolución a aumentos de densidades, de consolidaciones, día 31 del 3 en la UCI con esta extensa afectación parenquimatosa a nivel del pulmón derecho y campo medio inferior izquierdo. Ejemplo de paciente varón de 40 años con un ERB inicial de 3, donde se aprecia un aumento de densidad que ocupa campo pulmonar medio e inferior derecho. Se dio también de tenue opacidad a nivel de campo pulmonar inferior izquierdo, y el paciente en 2 días evoluciona desfavorablemente. Observamos el aumento de densidad afectando sobre todo la periferia y base pulmonar derecha, y el día 8 de abril el paciente muestra esta extensa afectación parenquimatosa pulmonar que prácticamente únicamente respeta parte de los campos pulmonares superiores. Ejemplo de mujer de 54 años que el día 20 de marzo acude a urgencias con clínica sugestiva de infección por COVID con una radiografía absolutamente normal. Esta paciente, mujer de 54 años, es diabética, enfermera del propio servicio de urgencias de nuestro hospital, paciente sometida probablemente los días anteriores a contacto con pacientes COVID positivo. Esto aumenta la carga viral, y en pacientes diabéticos observamos evoluciones desfavorables. Tal fue así que el día 24 ya estaba intubada en la UCI con esta afectación parenquimatosa extensa bilateral que respeta únicamente, prácticamente solo la porción superior del lóbulo superior izquierdo. Y finalizamos esta tanda de ejemplos con este paciente POC que realizó un control ambulatorio el día 22 de enero de 2020, donde se apreciaba su cardiomegalia
pinzamiento del seno costofrénico izquierdo, y que el 20 del 3 aparece en urgencias con clínica sugestiva de infección por COVID-19. Observamos este aumento de densidad a nivel de la periferia de campo pulmonar medio derecho, acompañado de derrame pleural. El paciente a los 6 días ya está en la UCI con esta afectación parenquimatosa de pulmón derecho y base pulmonar izquierda, en un paciente con evolución desfavorable. En los pacientes que han sido dados de alta tras estar hospitalizados, hemos creado una aplicación, una app, para seguir diariamente a estos pacientes con un formulario de 5 preguntas y sin que el paciente se tenga que desplazar al hospital, valorar diariamente cuál es su evolución. Las preguntas son cómo cree que se encuentra hoy, si ha tenido fiebre, si tiene más dolor en el pecho que cuando estaba en el hospital, o si le cuesta respirar o tiene diarrea muy abundante. Dependiendo de las respuestas, podemos realizar una valoración a distancia y, según lo que contesta el paciente, pues aconsejarle que reconsulte en urgencias para una nueva exploración si sospechamos que el paciente no está evolucionando bien. Y ahora les muestro unos ejemplos de disociación clínico-radiológica en pacientes dados de alta a su casa y con control mediante telecovid. Este varón de 77 años que entró en el hospital con un ERBI inicial de 1, muestra un empeoramiento radiológico progresivo hasta un ERBI de 7, fue alta el día 6 de abril, pero sin radiografía de control. La última radiografía data del 28 de marzo, ya que clínicamente, si tiene una buena evolución, no realizamos radiografías al alta. Mujer de 50 años con un ERBI inicial de 7 y que empeora de manera importante. El día 24 observamos una radiografía con extensa afectación parenquimatosa bilateral, pero que es dada de alta el 5 del 4 sin una radiografía de control. La mejora era progresiva y no necesitamos la realización de radiografías de control en pacientes que clínicamente muestran una buena evolución. Esta paciente, mujer de 57 años, con un ERBI inicial de 5, también empeoró, fue alta el día 5 de abril con la última radiografía el 27 del 3, pese a que tenía una leve disnea de esfuerzo. Clínicamente la evolución era correcta, y aunque aún observamos en la radiografía del 27 del 3 afectación parenquimatosa, existe esta disociación clínico-radiológica, ya que la clínica suele mejorar, aunque los hallazgos radiológicos pueden persistir, incluso empeorar a lo largo del tiempo. Mujer de 71 años con un ERBI inicial de 3, que empeora hasta ERBI 7, fue alta el día 9 del 4 sin radiografía de control. Observemos la última radiografía del 28 del 3, que probablemente es la peor de todas, pero clínicamente la paciente mostraba una buena evolución. Seguimos el control con el telecovid y si no existen signos o hallazgos en el telecovid que nos pueda sugerir que la paciente evoluciona mal, pues sigue su periodo de recuperación en casa sin la necesidad de realizar ningún otro tipo de exploración. Mujer de 35 años con un ERBI inicial de 7, esta paciente sí que empeoró radiológicamente hasta el punto de realizar un distrés que provocó su estancia en una unidad de cuidados intensivos, y fue alta el día 9 de abril con, este caso sí, radiografía de control. Recordemos, en los pacientes que han estado graves en la UCI realizamos una última radiografía al alta para poder tener una radiografía base para controles posteriores, y clínicamente mostró buena evolución. Observamos en el 9 del 4 cómo los hallazgos se están resolviendo respecto a los estudios de la UCI. Otro ejemplo, mujer de 54 años, un ERBI inicial de 5, empeoramiento radiológico rápidamente progresivo con un síndrome de distrés respiratorio agudo, estancia en la UCI, y fue dada de alta el 9 de abril con la radiografía de control que mostraba marcada mejoría, únicamente algunos aumentos de densidad a nivel de ambas bases pulmonares, clínicamente con buena evolución. Y otro caso de evolución favorable, en este caso un paciente que no requirió ingreso, varón de 56 años con un ERBI inicial de 2, donde resuelve el tenue aumento de densidad que se observaba en campos medios inferior izquierdo. Existía esa opacidad a nivel de base pulmonar derecha,
y observamos la radiografía de control del 2 de abril, donde se han resuelto ambos hallazgos. A continuación les muestro algunos ejemplos de radiografías portátiles realizadas en la UCI. Los radiólogos debemos estar familiarizados con este tipo de radiografías. Estos pacientes muestran tubos, catéteres y pueden mostrar complicaciones en relación a los mismos. Este sería el caso de una intubación traqueal selectiva a nivel del bronquio principal derecho. Cuando sucede esto, puede existir una hiperaireación y ventilación del pulmón derecho con colapso del pulmón izquierdo, ya que se ha intubado selectivamente solo uno de los bronquios. El caso de un neumomediastino y enfisema subcutáneo en una paciente que fue intubada y que probablemente hubo daño traqueal que provocó la salida de gas hacia mediastino y hacia partes blandas. Y por último, el caso de un paciente EPOC, ERBI5, hospitalizado, al que se le realiza una broncoscopia y al cabo de 5 días muestra empeoramiento brusco, disnea, dolor torácico, y lo que se aprecia es un extenso neumotórax a nivel del hemitórax izquierdo con colapso pulmonar izquierdo, y en el lado derecho observamos los cambios propios de la infección por COVID. Y no quisiera terminar esta presentación sin antes agradecer muy sinceramente a todos los que han colaborado y están colaborando en la realización del tutorial, empezando por el doctor José Gabriel Porras, jefe de servicio de urgencias del Consorcio Sanitario Integral, quien me propuso elaborar una herramienta ágil e inteligible para los médicos de urgencias con el propósito de integrar los hallazgos de la radiografía de tórax como un parámetro más, junto a la clínica y analítica en el protocolo de valoración de ingreso hospitalario o alta del paciente afecto de infección por COVID-19. Siguiendo por todos los radiólogos con sus aportaciones, críticas, su implicación para informar todas las radiografías de tórax realizadas en el hospital y que han ayudado en mucho a mejorar este tutorial. A los técnicos del servicio de diagnóstico por la imagen, frecuentemente olvidados e infravalorados, no siempre reconocidos, cuyo trabajo extraordinario es esencial. Sin ellos nada de esto sería posible, y que han mostrado desde el minuto 1 una implicación y profesionalidad extraordinaria, siendo ellos los que más contacto tienen con estos pacientes a la hora de realizar la mayoría de pruebas. Al resto de profesionales del servicio de diagnóstico por la imagen, que están demostrando una profesionalidad fuera de límites ante esta catástrofe sanitaria que nos impacta de lleno a todos, así como a los médicos del hospital que se están ajustando a los protocolos radiológicos que hemos establecido y que desde el primer momento valoraron como muy útil la escala de valoración radiológica al ingreso. A la dirección del hospital por hacer difusión continua dentro de él, desde la primera versión hasta las siguientes, y terminando con mis colegas radiólogos de otros hospitales que de un modo u otro, con ánimos, preguntas, comentarios o sugerencias, me han ayudado a mejorar y a seguir mejorando este tutorial. A todos ellos muchas gracias, espero que a usted les sirva como nos ha servido a nosotros y por favor cuídense mucho. En caso de que estén interesados en descargarse el tutorial, les dejo los enlaces de las sociedades española y catalana de radiología.